Hola, mi nombre es Luisina y yo estoy a cargo del curso paralelo de Biología Celular de UBA 21 y CBC Código 54. En la clase de hoy vamos a hablar de microscopía, ¿ok? Entonces, hay algunos datos básicos que tenemos que conocer de la microscopía. Como siempre, les recomiendo complementar con una lectura. En especial, recomiendo mucho los famosos libritos negros de CBC. La verdad que complementan muy bien este tema, por lo menos está muy simplificado en esos libritos, así que quizás para esto particularmente simplemente quédense con lo que está en ese librillo y sin más dilatación vamos a iniciar con el tema. Entonces, sobre microscopía tenemos que conocer el microscopio, sus partes, ¿ok? El microscopio óptico en este caso, vamos a ver que como partes, digamos, o sea, tiene un montón de partes, vamos a hablar un poquito de cada una y vamos a ver qué es lo que pasa con ellas. Tenemos por un lado el ocular, el lente ocular, que es donde vamos a, digamos, apoyar el ojo, ver qué es lo que está sucediendo, que está conectado a un tubo y a su vez a esta, digamos, caja, por decirlo de alguna forma, que tiene esto de acá. Bueno, esto quizás es de lo más importante, el revólver y los objetivos. El revólver es una parte móvil que gira, ¿sí? Y que sirve para cambiar el objetivo que se encuentra acá, ¿sí? Si yo giro, ¿sí? Voy a tener este y de este lado voy a tener otro objetivo. Cada objetivo va a darnos como un zoom, un acercamiento distinto a la muestra que vamos a ubicar en esta región. En breve hablaremos de ella, ¿sí? Pero vamos a ver que los objetivos se clasifican en por 100, por 50, por 400, que cuanto más alto el número significa que está como más acercado. Es como el zoom que hacen con la cámara del teléfono, bueno, lo mismo, ¿sí? Es cuánto está como acercándose al objetivo. Como les dije, la muestra va a estar ubicada en esta zona que es la platina. La platina a su vez va a tener las pinzas que van a sostener esa muestra que está en un portaobjetos, ¿ok? El portaobjetos es una planchita de vidrio a la cual se le pone, bueno, nuestra muestra que va a ser procesada y encima un cubreobjetos para protegerla, básicamente. Pero bueno, va a estar ubicada acá, ¿no es cierto? A su vez, si se fijan, en el medio tiene como un espacio que básicamente lo tiene para ubicar el condensador y el diafragma, que lo que hacen es luego dirigir y hacer que atraviese una luz a esa muestra, que esa fuente de luz puede ser incorporada en el microscopio, como es este caso, o puede ser la luz solar y entonces lo que tenemos como en la fuente es un espejo. Ahora vamos a ver otro esquema sobre esta fuente de luz y el condensador, el diafragma y todo esto. Vamos a ver que toda esta región se adosa a un brazo que a su vez tiene dos tornillos, uno macrométrico y uno micrométrico. El macrométrico me sirve para acercar, o sea, mecánicamente acercar o alejar la región de, digamos, toda esta parte de acá, va a acercarme o alejar la muestra a esto de forma grosera, ¿sí? Lo puedo ver a grandes rasgos. Y el micrométrico, bueno, micro, lo hace muy delicadamente, muy sutilmente, ¿sí? Usando los dos yo puedo ajustar qué tan cerca o lejos va a estar mi muestra del objetivo. Todo esto apoyado en una base. Bueno, más o menos tener una idea de las partes, ¿sí? No hace falta que lo memoricen a rajatabla, pero entiendan más o menos qué es cada parte, ¿ok? Tenemos distintos tipos de microscopios. Por un lado está el microscopio óptico, que es el que vimos recién, es el microscopio, el primero, digamos. En este caso, este esquema, fíjense que usa un espejo en lugar de una fuente de luz incorporada. Básicamente la luz se va a dirigir hacia el espejo y va a ser reflejada atravesando el condensador y el diafragma, que como ven es una serie de lentes de vidrio que van a dirigir y condensar la luz en un punto específico para que atraviese a esto que está señalado con la letra C, que es mi portaobjetos, que tiene la muestra. A su vez, esto va a pasar por el objetivo. Ven que acá hay dos objetivos. Bueno, en este caso está colocado este objetivo y va a ir como deformando la luz, por decirlo de alguna forma, hasta llegar al
lente ocular y acá arriba va a estar mi ojo mirando la muestra. ¿Qué imágenes se van a ver en el microscopio óptico? Bueno, vamos a ver imágenes como estas. Uy, se me fue. Decía, vamos a ver imágenes como estas, que no parecieran decir mucho, pero al mismo tiempo están diciendo un montón. Si se fijan en la imagen de arriba a la derecha, tenemos una imagen que parece realmente un dibujo de mi primito de 5 años, pero tenemos cosas que son más bien violetas, cosas que son más bien rosas, y lo primero que uno pensaría es que esto es una célula, ¿sí? Pero en realidad no, cada punto violeta está representando un núcleo celular. En breve vamos a hablar un poco sobre la técnica de tinción, ¿sí? Y acá se está usando la técnica de hematoxilina eosina. Por otro lado, acá abajo a la izquierda tenemos otra imagen que lo que vemos son una serie de bacterias, bacilos, que están agrupados, digamos, en líneas. Y la técnica de tinción acá es distinta. Lo que se usa es una técnica denominada de Gram. La tinción de Gram se clasifica en positiva o negativa de acuerdo a el grosor, entre comillas, de la pared celular de estas bacterias. Si la pared es muy gruesa, digamos que presenta un componente específico que hace que esta tintura se pegue mejor. Entonces la bacteria se ve más bien violeta intensa, que es lo que vemos acá, una bacteria gram positiva. Cuando no tiene esta pared tan gruesa, tiene una pared más fina, le cuesta más pegarse a esta tintura. Entonces vemos bacterias que son rosas más que violetas, y eso es una bacteria gram negativa. Entonces, negativo no es que no se tiñe, sino que se tiñe con menor intensidad. ¿Sí? Esto se usa mucho, en especial para diagnóstico de bacterias, ¿ok? Para por lo menos tener una imagen de la bacteria con la que estamos trabajando, por ejemplo, en caso de una infección o algo por el estilo. Ahora, respecto de la técnica de hematoxilina eosina, vamos a ver que es más compleja. Esto en CBC, en UBA 21, la verdad que no se toma, está agregado más que nada pensado en otro tipo de cursos, como ser el curso del pregrado de Barceló u otros, pero como para que se den una idea, si son de CBC y UBA 21 pueden hacer skip a esta parte, si no se pueden quedar y ver un poco cómo se desarrolla esta técnica, pero a grandes rasgos lo que se hace es tomar una muestra, ¿sí? O sea, por ejemplo, un lunar. Yo le tomo la muestra, un lunar, a un paciente. Esa muestra va a sufrir una serie de procesamientos. El primero es la inmersión en parafina, ¿sí? Para generar un taco que luego va a pasar por una máquina que se llama microtomo. Ese microtomo, si alguna vez fueron a una fiambrería, van a ver que es como la máquina para cortar fiambre, realmente. Bueno, no tan así, pero tiene más o menos el mismo fin, que es cortar láminas finas, finísimas, sumamente finas de la muestra, ¿sí? Y cuando se cortan estas láminas, bueno, acá fíjense que en esta imagen tenemos la lámina, ¿no? Esta lámina va a atravesar una serie de procesamientos. El primer procesamiento es el desparafinado. Recuerden que esta muestra yo la sumergí en parafina, armé un taco para poder tener algo bien sólido, bien, digamos, contundente para poder pasarlo por el microtomo. Así que a continuación lo que voy a hacer es quitarle esta parafina. El parafinado consiste en la inmersión en una solución de sileno 2 veces por 10 minutos. Vamos a ver que a continuación sigue un proceso de hidratación. En este proceso de hidratación lo que se va a hacer es sumergir a la muestra en soluciones a concentraciones decrecientes de alcohol etílico, de etanol, ¿sí? Fíjense que primero es un alcohol al 100%, después al 96%, al 80% y finalmente en agua destilada, o sea, agua pura. Bien, una vez que se consigue esta muestra hidratada, lo siguiente va a ser la tinción, primero en hematoxilina y luego en eosina. La tinción en hematoxilina vamos a ver que se va a pegar a los núcleos. En breve vamos a ver por qué se pega al núcleo de la célula, ¿sí? Una vez que se pasó por hematoxilina, se lava, digamos, primero en agua de la canilla normal y luego en agua destilada.
Y luego se pasa por la segunda tinción, que es eosina. Bien, fíjense que la hematoxilina es más violeta, la eosina es más rosada. Entonces, cuando se pasa por eosina, luego también se va a limpiar en etanol, ¿ok? Eso es la tinción, digamos. Acá tienen todos los pasos, el tiempo en cada paso y etcétera. Lo que le sigue a la tinción es un proceso de deshidratación. Entonces vamos a hacer lo contrario a lo que hicimos en la hidratación. Acá, en lugar de concentraciones decrecientes de alcohol, vamos a hacer concentraciones crecientes de alcohol. Pasando primero por etanol al 96, al 100 y bueno, de vuelta al 100. Y por último, un paso por sileno, ¿sí? Para finalmente ubicar, digamos, montar mi muestra, ¿sí? En el portaobjetos con un medio de montaje que lo que va a hacer es fijarlo ahí y luego ponerle encima este plástico que es un cubreobjetos que lo va a proteger, y una vez armado esto ya lo puedo observar en el microscopio y obtener una imagen como la que vimos antes. Entonces, ¿qué es lo que tiñe la hematoxilina? ¿Qué es lo que tiñe la eosina? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Cómo funciona? Wow. Como ven, la hematoxilina es un colorante básico, o sea, carga, digamos, positiva. Se va a asociar a componentes ácidos de carga negativa. Entonces, ¿qué cosas tienen carga negativa? Los ácidos, ¿sí? O sea, los fosfatos, los sulfatos, carboxilos, ¿ok? Todas estas cosas que son ácidos que se disociaron. ¿Cuál es el ácido principal en el que pensamos cuando pensamos en ácidos en la célula? El ácido nucleico, donde abunda en el núcleo de la célula. Por eso lo que veíamos antes era que el núcleo se teñía así de violeta con esa hematoxilina, porque en realidad la hematoxilina se está uniendo a los ácidos. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa con la eosina? La eosina tiene el comportamiento contrario, es un colorante ácido y se pega a cosas básicas, o sea, tiene carga negativa y se pega a cosas con carga positiva. ¿Qué cosa tenemos abundante con carga positiva? Las proteínas. Yo sé que acá mucho no se ve, o sea, justo la imagen no permite revisar bien el texto, pero quédense con lo que les digo. ¿Sí? La eosina se pega a cosas positivas, a cosas básicas y principalmente a proteínas. Entonces, cuando veo algo rosado en mi muestra, tengo que pensar en proteínas. ¿Ok? Acá va a mencionar filamentos citoplasmáticos, componentes membranosos, fibras extracelulares, por el tema de los aminos. O sea, recuerden que las proteínas son polímeros de aminoácidos. El grupo amina tiene una tendencia muy grande a asociarse a los protones y por eso se vuelve positivo. Y entonces por eso la eosina se suele pegar a las proteínas. Entonces el color que vemos es rosado, ¿ok? Si quieren pueden volver sobre la imagen anterior y revisar, analizar nuevamente pensando en que cada puntito violeta es un núcleo celular y que lo rosa en realidad son cúmulos de proteína. Tenemos otros tipos de microscopio también. Tenemos los electrónicos de barrido y también los electrónicos de transmisión. El electrónico de barrido es una cosa como esta. Fíjense que es gigante. El microscopio óptico puede ser tan chiquito como esto. Incluso ahora hay algunos que son así, que te pueden llevar en el bolsillo, enchufar por USB y la verdad que son muy prácticos. Los electrónicos no. Los electrónicos ocupan mucho espacio. ¿Qué imágenes se obtienen del microscopio electrónico de barrido? Imágenes como esta, tridimensionales, ¿ok? Con textura, con superficie. En la imagen superior derecha lo que estamos viendo son células sanguíneas, un glóbulo rojo, una plaqueta y un glóbulo blanco. ¿Sí? Si se fijan, puedo ver bien la estructura tridimensional de cada célula, la textura superficial. Y abajo lo que vemos, este organismo es el famoso osito de mar, que si no lo conocen lo pueden ir conociendo. Es un organismo que se está estudiando mucho actualmente porque es capaz de sobrevivir a circunstancias de temperatura, pH, otras extremas, incluso a los rayos UV, al vacío del espacio. ¿Ok? O sea, realmente es un bicho bastante interesante como mínimo.
Pero bueno, lo importante, lo que me interesa que se lleven de este microscopio es que obtenemos imágenes tridimensionales y superficiales. Fíjense que acá no puedo ver qué es lo que hay adentro de cada célula, solamente puedo ver su superficie y su forma. ¿Ok? Eso es súper importante. ¿Qué es lo distinto del microscopio electrónico de transmisión? Que si vemos la estructura del microscopio es muy parecida, ¿sí? O sea, los electrónicos ocupan mucho espacio, pero la imagen que nos va a dar es muy distinta. Fíjense cómo acá esto, ¿sí? Acá estas imágenes son sumamente distintas a lo que veíamos antes. Si se quiere, podemos pensar en el microscopio electrónico de transmisión como una tomografía de la muestra, una tomografía de la célula. No le digan esto a los profesores porque van a venir a denunciarme por dar información incorrecta, pero si lo quieren pensar de forma práctica podemos pensarlo así. Si se fijan acá, ¿sí? Voy a enfocar en esta de acá, esto es una célula, ¿sí? Y esto grande que ven acá es el núcleo y acá vamos a tener distintas organelas. De la misma forma acá esto es la célula, ¿sí? Y esto de acá es el núcleo. Y puedo ver los componentes internos, y puedo ver componentes mucho más pequeños y más en detalle de lo que veía con el microscopio óptico, ¿sí? Si ustedes vuelven sobre las imágenes, el núcleo se iba a ver así, chiquitito, no podía ver muy bien los componentes celulares, pero puedo hacerme una idea de la organización. Acá realmente estoy viendo componentes intracelulares, ¿sí? Componentes en detalle. Para lo cual vamos a ver a continuación la comparación entre estos microscopios. Esta imagen me gusta, pero hay una muy parecida y más detallada, que lo que me muestra es, digamos, las diferencias estructurales de estos tres microscopios. Fíjense cómo en el caso del microscopio óptico, es el ojo quien mira la imagen a través de una serie de lentes de vidrio y tenemos una fuente de iluminación que es luz realmente. En los electrónicos es una fuente de electrones, justamente por eso es electrónico la que atraviesa la muestra y vemos imágenes en alguna pantalla. No la podemos ver directamente con los ojos, sino que esta imagen se va a procesar y se va a mostrar en una pantalla. Estas imágenes, insisto, están muy lindas para, digamos, entender estructuralmente cómo cambian y por qué el microscopio electrónico, después de todo, ocupa tanto más espacio que el óptico. Sin embargo, lo que a ustedes les importa y lo que más deben observar al momento de estudiar este tema es esta imagen, ¿sí? Este cuadro comparativo, las diferencias entre el microscopio óptico y el electrónico. Primero la iluminación, ya hablamos que en el óptico es luz, en el electrónico son electrones. Los lentes acá son de vidrio, allá son electroimanes. La resolución, que en el óptico es 200 nanómetros, mientras que en el electrónico son 3 Armstrong. La magnificación, que es qué tanto zoom le puedo hacer con el objetivo. ¿Y qué materiales puedo ver? De acá me voy a quedar específicamente con la palabra resolución. Quiero que revisemos este concepto porque es algo que se puede preguntar. La resolución, el límite de resolución es, digamos, la distancia mínima en la que puedo tener dos puntos y separarlos todavía y verlos como dos puntos separados. En el caso del ojo, si mal no recuerdo, es algo así como 0,2 milímetros. Agarran cualquier libro y está este dato, ¿sí? Así que no se queden con lo que les digo, vayan a la lectura, ya saben que leer es fundamental en biología. Pero bueno, es bastante distinto en comparación a los microscopios. Fíjense, el límite del microscopio óptico es de 200 nanómetros, o sea que yo puedo tener dos estructuras separadas a 200 nanómetros y poder reconocerlas como que son dos estructuras separadas. Y en el caso del electrónico a 3 Armstrong, que ahora vamos a ver las comparaciones de estas medidas, porque suenan bastante raras, pero en breve vamos a ver a qué se refiere. Entonces, definición del límite de resolución, distancia a la que se pueden reconocer dos puntos separados como dos puntos separados, ¿sí?
Si están a menor distancia, ya no los reconozco como dos cosas separadas, sino que los reconozco como una única cosa. Ahora, fíjense esta imagen. Para mí, esta escala es espectacular para entender esto del límite de resolución. El nanómetro equivale a 10 a la menos 9 metros, mientras que el milímetro 10 a la menos 3. Fíjense cómo el nanómetro es mucho menor, ¿sí?, al milímetro, y el Armstrong aún más. En esta escala nos marca qué cosas se pueden ver con el microscopio óptico, se pueden ver a la célula animal, a la vegetal y a la bacteria, ¿sí? Se puede llegar a ver a la bacteria en el microscopio óptico, que fue lo que vimos en la diapositiva en la que les mostré imágenes. Mientras que con el electrónico, además de ver a las células en su totalidad, puedo ver su interior, puedo ver el detalle de cada célula, puedo ver estructuras más pequeñas como los virus. Recuerden que el virus es mucho más simple que la célula, ¿ok? Y esto es visible con el microscopio electrónico. E incluso en algunos casos puedo ver moléculas específicas, ¿ok? Entonces, fíjense que el microscopio electrónico puede ver en mucho más detalle que el óptico. Pero sin lugar a dudas, el microscopio óptico nos da mucha información, es el que más usamos realmente. Y bueno, en primer año de medicina van a tener una materia que se llama histología y ahí van a estudiar en mayor profundidad este tema. Así que de momento vamos a dejar acá. Espero que les haya servido la clase, que les haya gustado. Si lo están viendo en YouTube, dennos un me gusta, síganos. Y si no, bueno, los veo en la próxima clase. Les mando un beso, un abrazo y hasta luego.